Bien, muy buenos días. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta charla magistral sobre mujeres privadas de libertad, que en este día tan importante de conmemoración del Día Internacional de la Mujer hemos querido organizar desde el Departamento de Derecho Procesal en un tema de enorme relevancia y también muy invisibilizado, ¿no? Eh, Pero bien, antes de dar inicio, le vamos a dar la palabra al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Pablo Ristagle, que va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, directora, profesora René Rivero. Me alegra mucho estar en esta actividad académica que es de la mayor importancia. Yo tengo unas palabras aquí formales, muy breves. Y básicamente recuerdan o hacen ver que esta actividad tan relevante se inscribe en las actividades que se vinculan al Día Internacional de la Mujer. ¿Qué materia más significativa que esta para pensarla en ese día? Cada 8 de marzo en nuestra facultad se conmemora y se reflexiona desde el punto de vista académico sobre esta cuestión del Día Internacional de la Mujer. Cuando la profesora René Rivero era vicedecana y desde el comienzo de mi gestión, todos los días 8 de marzo hemos tenido un encuentro para invitar a una personalidad académica, una o más, a veces han sido ministras del Tribunal Constitucional, para poder reflexionar sobre un tema de interés para la mujer. Hoy, en nuestra facultad, nos reunimos en torno a la idea, el título Mujeres privadas de libertad. La charla magistral la ofrecerá Patricia Pérez Goldberg, vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los datos muestran que la población penitenciaria en todo el mundo, pero particularmente en Chile, constituyen una realidad que por un lado asusta y por otro lado fascina, porque hay muchas situaciones que invitan el análisis, la reflexión, el pensamiento. A mediados del siglo XX, el sociólogo Erving Goffman habló de la cárcel como una de las instituciones totales, instituciones que tienen objetivos y características comunes relacionadas con el cuidado de las personas que la sociedad considera incapaces, inofensivas o eventualmente peligrosas, o bien que necesitan concentrarse en un trabajo, en un retiro de la sociedad, que requieren una compartimentalización de su vida. Estas instituciones totales, que en el fondo, para decirlo en los términos que se planteó, son una expresión institucional del totalitarismo. No solo son las cárceles, también los asilos de ancianos, los hospitales psiquiátricos, los regimientos en algunos casos, los conventos y por supuesto las cárceles. En esas instituciones se reflejan los ideales y las zonas más oscuras de cada sociedad. Es por eso que Michel Foucault, más tarde, estudiando las cárceles, llegó a plantear la idea de que se trataba de una institución o un dispositivo de control de los cuerpos,
Y esta concepción inicial de un poder negativo, de no poder ejercer ciertas tareas, se traducía en el ámbito jurídico y le permitió elaborar su famosa teoría acerca del nacimiento de las prisiones, que según él se vincula al surgimiento y transformación de todas las otras instituciones sociales que están encargadas de controlar los cuerpos. De nuevo, al igual que Goffman, Michel incluye los hospitales, las escuelas, los cuarteles militares, los panteones, las instituciones psiquiátricas y las cárceles. Estos estudios y otros estudios sociológicos surgió una imagen que en el transcurso de los siglos XVII y XVIII implicó un cambio en la forma en que la sociedad mira la conducta desviada. Se racionalizó todo un sistema de métodos de castigo. Y este sistema de métodos de castigo se organizó con reglas jurídicas. Y luego, más recientemente, se le han introducido reglas de mercado, un cierto manejo tecnocrático que está presente en Chile en lo que podríamos llamar las cárceles concesionadas, que tienen en verdad un control absoluto de la vida de las personas. A mí me ha tocado ser árbitro en concesiones carcelarias y uno de los temas, para que vean ustedes el nivel de control que hay, es la cantidad que cada recluso puede recibir como café a la hora del desayuno y si se le puede dar algún complemento en el caso que lo solicita. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que nos ocupa hoy día? Y es que yo diría dos cosas principales, y por eso me alegra tanto escuchar el título y la idea que ha existido en el Departamento de Derecho Procesal de llamar a esta reunión. Por una parte, en este sistema hiperreglado, hiperregimentado de las cárceles, no ha existido históricamente una presencia femenina muy alta. Ese es un misterio. ¿Por qué si las personas, las mujeres y los hombres son iguales en tantas cosas, son tan distintas en la criminalidad y en concreto en la reclusión? Históricamente yo recordaba, conversaba hace un minuto con la profesora Pérez, yo recuerdo que era menos del 8% la población carcelaria femenina en Chile, y ella me dice que hoy es el 11%. Igual hay un aumento. ¿Por qué en este sistema sancionatorio la mujer ha tenido un espacio tan limitado? ¿Y por qué también ha crecido? Ha crecido del 8 al 11%, del 5 al 11% esa participación. Esa es una pregunta. Muchos dicen que esto se debe al aumento del tráfico de drogas. Eso es posible. Y lo segundo, que yo creo que es también una materia de investigación de la más alta importancia, y por eso mujeres privadas de libertad es un tremendo tema para el Día Internacional de la Mujer, y estas son solo obviamente sugerencias, es cómo algunas de las medidas carcelarias, cómo algunas de las medidas de reclusión son especialmente duras para las mujeres de una manera que uno podría decir, si uno tiene un enfoque de género, no lo son respecto de los reclusos varones. Conversando con la ministra Andrea Muñoz, yo una vez le pregunté qué sentencia chilena es la mejor expresión de un enfoque de género, porque podemos hablar mucho del enfoque de género, podemos llenar libros y tratados, pero hay que ver si esto se traduce
en un caso real. Y la profesora Andrea Muñoz, la ministra Andrea Muñoz me dijo, el caso más completo de jurisprudencia chilena referido al enfoque de género, a mi juicio, me dijo ella, es el caso de la mujer embarazada que fue obligada a tener a su, digamos, hijo o hija con grilletes. No hay un caso mejor que ese para explicar el enfoque de género. Entonces, estamos tocando una cuestión que muestra cómo, a pesar de que solo el 8 o el 11% de la población penal es femenina, ese grupo es especialmente golpeado por las medidas de reclusión. Yo no quiero seguir, porque la idea es que escuchemos a Patricia Pérez, pero me alegra mucho que hayamos encontrado este tema para tratarlo. Patricia Pérez fue ministra de Justicia entre los años 2012 y 2014. Es hoy jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue nombrada recientemente vicepresidente de este organismo. Estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso, pero ha realizado muchos estudios de postítulo, diplomado en nuestra universidad, en magíster y doctora en Derecho, y es autora del libro Las mujeres privadas de libertad, el enfoque de capacidades, en que aborda la prisión femenina en Chile, vinculando aspectos de teoría y práctica y tratando lo que es conocido como el enfoque de las capacidades, que ha sido concebido y desarrollado por Amartya Sen y Marta Nussbaum. También ha escrito un artículo sobre un caso paradigmático e influyente, el caso de Lorenza Cayuán, sobre el trato a una mujer embarazada, que es el que me refería antes, y sin duda perspectivas y herramientas como la interseccionalidad. Esa palabra en realidad me hace sospechar un poquitito, o sea, todo esto de la transversalidad, pero vamos a tener un enfoque, llamémoslo así, antes se decía interdisciplinario, o mirándolo desde distintas perspectivas, para estudiar estas desigualdades y discriminaciones me parece muy valioso. Así que yo felicito a la directora del Departamento de Derecho Procesal y a todas las personas que han participado en esta iniciativa y a quienes asisten a esta reunión hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor decano. Retomando nuestra actividad, entonces, como todos hemos escuchado, hace unos pocos días, la presidenta de nuestra excelentísima Corte Suprema, en la inauguración del año judicial, a propósito de los graves problemas que enfrenta Gendarmería el día de hoy, con las recientes fugas de reos, casos de corrupción de gendarmes, el hacinamiento, en fin, los múltiples problemas que tiene el sistema carcelario el día de hoy, dijo una frase fuerte ese día, y se preguntó, no sé si era una pregunta o una afirmación, y es que en realidad puede ser que el Estado ha perdido el control de lo que está pasando en las cárceles. Esa afirmación que engloba, ¿cierto?, esta crisis carcelaria, creo que para nosotros era muy importante relevar que dentro de esos problemas que tenemos hoy, que son de décadas de arrastre, porque no es un problema actual, uno de los más relevantes sin duda y más invisibilizados, como lo decía al inicio, es el de las mujeres privadas de libertad. Probablemente, no sé, íbamos del 9 al 11%, se ve un aumento tendencial en la situación de las mujeres privadas de libertad el día de hoy, y esa puede ser poco, mucho, yo creo que ya es bastante, más allá del guarismo, ¿no? Lo que está pasando con esta situación. Y en general, si uno mira las cifras ahí, además, se trata de mujeres que en general provienen de situaciones de altísima vulnerabilidad, en general vienen con historias de abuso sexual, de abuso físico, y además hoy día efectivamente tienen una alta prevalencia de condenas en delitos de drogas por la ley 20.000. Y eso es lo que ha hecho más difícil además
que en el tema antes de la condena, ¿no? Mayormente permanezcan privadas de libertad a través de prisión preventiva, que es lo que está ocurriendo hoy. La verdad es que el tema en sí mismo creemos que no está en el debate público con la fuerza que debería estar, y desde luego que hoy es el día entonces que queremos abordarlo, y para ello qué mejor, ¿no? Contar con la ministra y actual vicepresidenta de la Corte Interamericana de Justicia, Patricia Pérez Goldberg, a quien agradecemos su disposición, ministra, por estar el día de hoy aquí en nuestra facultad para compartir estos conocimientos y sobre todo abordar este tema desde una mirada con perspectiva de derechos humanos, ¿no? De su experiencia a partir de su trabajo en la Corte Interamericana, pero también con una perspectiva de género y en particular este enfoque especial, enfoque a partir del concepto de capacidades, ¿no? Que entiendo que viene del economista indio, ¿cierto?, Amartya Sen, y que yo creo que es una mirada distinta, interesante para abordar esta temática. Como ya ha señalado el decano, tiene un amplio currículum, ya ha sido debidamente presentado, pero yo sí quisiera destacar que la ministra, en su vida profesional, académica y personal, ella tenía una especial dedicación por las personas en situación de vulnerabilidad y particularmente respecto de las mujeres y niñas privadas de libertad, lo que le valió un amplio reconocimiento en un amplio sector de la sociedad civil, y además dedicó su tesis doctoral a este tema, que terminó con la publicación del libro, prologado además por el profesor Carlos Peña, que ya se ha mencionado. Así que, ministra, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor decano, señora directora, profesora Flavia Carbonell, por la invitación. Para mí es un gran honor estar acá junto a usted. Muchas caras conocidas, amigos, amigas. Y también tengo que decir que estoy muy contenta porque además está mi hija presente. Primera vez que tengo a mi hija presente en una exposición, así que doblemente contenta. Bueno, primero que nada quisiera partir por agradecerles el haber traído a este tema a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, porque como muy bien dijo el decano y la directora, se trata la situación de las mujeres privadas de libertad, un tema tremendamente invisibilizado, no solamente en Chile, sino que en general en el mundo. Así que bueno que desde la universidad se quiera poner este tema sobre la mesa. Yo voy a ser breve, no se preocupen, voy a solamente traer algunos datos y tal vez teniendo presente en la retina una reflexión que hace Margarita Yourcenar en su libro Una vuelta por mi cárcel. Dice que nadie puede morir sin haber dado una vuelta por su cárcel. Y nuestro problema, creo, en Chile, llegándolo a la realidad chilena, es que en general no existe un mayor conocimiento de cómo son nuestras cárceles, cómo viven las personas que están en las cárceles, sobre todo cómo viven las mujeres que están en las cárceles, qué situaciones enfrentan en el día a día. O sea, yo creo que todos quienes estamos acá, y ojalá esto fuera algo que se pudiera expandir, deberíamos tener presente, digamos, cómo darnos una vuelta por nuestra propia cárcel, o sea, las cárceles chilenas, que como institución total, como lo decía el decano, dejan mucho que desear en términos de no solamente condiciones de habitabilidad, sino también posibilidades de programas de reinserción, la situación de los niños, en fin, una serie de elementos. Yo quisiera compartir con ustedes algunas cifras globales de Naciones Unidas. Hoy día la población encarcelada en el mundo alcanza a 11.7 millones de personas, de las cuales 3.7 son personas que están en prisión preventiva. ¿Ya? Es una cifra grande, es una cifra potente. Y si lo aterrizamos a la situación de las mujeres, de esas 11.7 millones de personas, 759.000 son mujeres privadas de libertad. Y si lo llevamos a la región, es decir, a las Américas, ese número de 759.000 personas, mujeres privadas de libertad, en el caso de las Américas son cerca de 273.000 internas. Yo quisiera luego, en segundo lugar, compartir con ustedes algunas miradas de lo que tiene que ver con la situación chilena, y por último voy a referir a algunos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso chileno,
hay 18.000 mujeres en fracción que están vinculadas al sistema penitenciario en el medio libre, semicerrado y cerrado. Pero si nos vamos al régimen cerrado, son 5.050 mujeres. Y de esas 5.050 mujeres hay 45% aproximadamente que están en situación de prisión preventiva. Y esto es muy delicado porque en el fondo vemos que 45% de las mujeres están esperando una condena, lo cual nos llama la atención, sobre todo a la luz de la reflexión que en torno a cuál ha sido la implementación de la reforma procesal penal, cómo finalmente la prisión preventiva está dejando de ser algo excepcional, una medida última ratio, pasando a ser un elemento, digamos, que ya es parte del paisaje. Es decir, 45% de las mujeres que están esperando una condena están en prisión preventiva. Creo que también no hay que perder de vista cómo ha sufrido un crecimiento exponencial la situación en general de los privados de libertad en Chile, más allá de las mujeres. Si uno se fija, por ejemplo, en cifras, quiero ser bien precisa, en cifras de enero de 2024, la población penal total en Chile era de 142.000 personas. Y si nos vamos a cómo cerramos el año pasado, diciembre de 2025 tenemos 158.000 personas en las cárceles, lo cual va de la mano con lo que plantea la profesora Riveros de una situación de hacinamiento, una situación de crisis, una situación donde me imagino que ustedes están en conocimiento de que cada penal tiene una capacidad máxima de construcción, de habitabilidad, y todas las cárceles finalmente están siendo superadas en su capacidad máxima de habitabilidad, es decir, ya ni siquiera estamos hablando de condiciones básicas de vida, donde están operando a más del 100%, no solamente las cárceles concesionadas, sino también las cárceles operadas directamente por el Estado. Todo esto nos plantea una serie de dificultades no menores que no tenemos el tiempo para abordarla acá, pero sí quisiera hacer un pequeño zoom en la situación de las mujeres privadas de libertad. La profesora hacía mención a un texto que escribí con el apoyo de una perspectiva sociológica también y también con una mirada historiográfica sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Chile, y ahí me gustaría solamente destacar algunos puntos. La invisibilización de las mujeres en las políticas públicas dice relación, o la podemos entender asociada a distintos factores. Primero, tal vez una menor presencia, como decía el decano, antiguamente efectivamente era el 8%, hoy día es el 11% de las mujeres privadas de libertad, el 11% de los privados de libertad son mujeres en Chile. En general, el promedio mundial es cercano al 7%. De todas maneras, un porcentaje bajo, si uno lo compara con el grueso de la población penal. Los sistemas penitenciarios, las cárceles han sido construidas bajo una mirada androcéntrica, más bien vinculada a las necesidades de los hombres. No estoy diciendo que estén bien los hombres en las cárceles, para nada, sino que hay canchas de fútbol, hay espacios de esparcimiento en general para los hombres. En cambio, en el caso de las mujeres no es así. En general, por ejemplo, en los lugares de maternidad, son dependencias bien precarias, tampoco se consideran las necesidades, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva de las mujeres, las necesidades, incluso hasta las áreas de esparcimiento son paupérrimas. Voy a poner un ejemplo: en la cárcel de Valparaíso, lo único que tiene la mujer es un patio. Es un patio donde básicamente no tienen nada que hacer, están sentadas ahí todo el día, sin mayores actividades de esparcimiento. Entonces, esto nos muestra, y podría explayarme en muchos ejemplos, esto nos muestra que las cárceles en general, como instituciones totales, han sido construidas bajo esta mirada androcéntrica que no contempla estas necesidades especiales de las mujeres. Ahora, han tenido una invisibilidad de las políticas públicas por distintas razones. Primero, tal vez por este bajo porcentaje, pero también por la relativa menor lesividad de los delitos en los cuales están involucradas, es decir, hurtos, lesiones leves, claro, microtráfico, es decir, en general no son delitos de mayor visibilidad, por ejemplo, mediática. También por una menor conflictividad. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las noticias, los motines normalmente no se trata de motines que protagonizan mujeres. Entonces, hay distintos factores que coadyuvan tal vez a que sean menos visibles. ¿Ah? Y hay otro elemento que yo creo que es importante, y esto también es predicable respecto a los hombres, que es la baja disponibilidad de datos. Esto es lo que se llama el Gender Data Gap. Que hay poca información
respecto a mujeres. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Hasta hace poco, yo no sé si actualmente Gendarmería esto lo enmendó, pero por ejemplo, respecto de mujeres transgénero, no hay información. Entonces, por lo tanto, no hay, y esto es un tema importante, porque, en fondo, ¿cómo se diseñan políticas públicas para esa población? ¿Ya? Y hay, en general, poca información respecto de todo, información me refiero desagregada, pero sí hay poca información desagregada respecto de la población general. Respecto de las mujeres, también hay una poca información y esto dificulta el buen diseño de políticas públicas, porque solamente con buena información se pueden diseñar buenas políticas públicas. Y aquí se produce un fenómeno en que las políticas públicas son diseñadas desde arriba hacia abajo, es decir, no consideran las experiencias y las necesidades del destinatario de las políticas públicas. Y esto también lo voy a verificar, por ejemplo, esto no es nada contra los amigos de la Dirección de Presupuesto, pero hay que siempre ser amigo estando desde el Estado, siempre hay que estar cercano a la Dirección de Presupuesto, pero el problema está en que muchas veces las políticas se diseñan con una visión netamente técnica, pero que no consideran, técnica me refiero tal vez de los tomadores de decisión a nivel de los presupuestos, ¿ah? Y esto también incluye los ministerios, pero no consideran las necesidades del destinatario, en este caso de las mujeres privadas de libertad. Y esto se ve, a propósito de este libro, y esto se los cuento simplemente como anécdota, se ve de cómo, digamos, de cómo entienden las necesidades se hizo un ejercicio en el libro de cómo se entienden las necesidades de las mujeres. Perdón, ¿se escucha bien? Ya. ¿Cómo se entienden por parte, por ejemplo, tanto de las mujeres, cuáles son las necesidades que ellas identifican, como las necesidades que identifican, por ejemplo, las personas que están más directamente en contacto con ellas, como los defensores penitenciarios, los jueces, el que hace la visita, qué visión tienen los tomadores de decisiones, digamos, ministeriales, y desde la DIPRES, y qué visión tienen, por ejemplo, los agentes de justicia, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, expertos del área de las políticas públicas. Todo eso sería algo de decir acá, pero básicamente uno observa que hay una falta de alineación entre las necesidades de las mujeres y lo que los distintos, mientras más lejos está el tomador de decisión, más lejos también está la mirada respecto a cuáles son estas necesidades. Y esto es preocupante, y esto no solamente una cosa que tiene que ver con el diseño de políticas públicas penitenciarias, sino que en general en Chile y en muchos sistemas observamos un sistema de silos, donde hay los ministerios en general trabajan de forma muy compartimentalizada y lejos, finalmente, como digo, de estas necesidades del destinatario de la política pública. En cuanto a la caracterización, solamente comentarles que las mujeres en Chile, las mujeres que están privadas de libertad, en general son menores de 40 años, tienen una baja escolaridad, una baja inserción laboral, tienen un promedio de hijos que es superior a la media nacional, es decir, 2,6 hijos por mujer, es lo que tienen, y en general están condenadas por microtráfico, lesiones leves, hurto, eso es como el grueso, ¿no? Y acá, contándoles un poco cuál fue el resultado de este ejercicio que nosotros hicimos en aplicar esta teoría, este enfoque de las capacidades que desarrolla Amartya Sen y Martha Nussbaum específicamente, en una cápsula. Lo que plantea Martha Nussbaum en el enfoque de capacidad es que el Estado tiene que asegurar umbrales mínimos de vida digna a todas las personas. Esto no escapa, por supuesto, a la situación penitenciaria. Umbrales mínimos de vida digna. Y eso significa que en las cárceles también se tiene que asegurar esos umbrales mínimos. Entonces dice, ¿cuáles capacidades son las que... Ella habla de un listado de 10 capacidades, pero que dice que está abierto, que no son números clausos, que se puede abrir a distintas capacidades, pero básicamente es la vida, las emociones, la capacidad de hacer bien a otro. Esa es una capacidad que desarrolla otro teórico, pero se incluye en este listado. El razonamiento, la razón práctica, en fin, hay una serie de capacidades que se listan y que distintos teóricos del enfoque de capacidad han ido como sumando a este listado de Martha Nussbaum. Entonces dice, bueno, estas capacidades básicas el Estado debería asegurarlas como capacidades mínimas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el estudio? Fuimos
a entrevistar a las mujeres, hicimos un estudio cualitativo en la cárcel de Valparaíso para ver, conversando con ellas, cuál era su prioridad en términos de capacidades, cuáles son, sin desmerecer una en perjuicio de la otra, pero qué opinaban ellas, que para ellas era lo más importante en su situación de privación de libertad. Y fue un ejercicio bien interesante porque tradujimos esto al lenguaje accesible, obviamente con todos los consentimientos, pero un lenguaje accesible, en conversaciones profundas con ella. Fíjense que, ¿por qué digo que es interesante? Porque le hicimos también una pregunta tanto a ellas como a los defensores, a los fiscales, como a los agentes, a las personas de la DIPRES, a los amigos de la DIPRES, como digo yo, a los distintos también tomadores de decisiones y expertos en políticas públicas. Y recibimos respuestas no alineadas. Porque y aquí me voy específicamente a lo que dijeron ellas, para ellas, ¿cuáles eran sus prioridades? Primero que nada, la vida. Pero la vida no para ellas, o sea, no como la vida como su proyecto de vida, sino que la vida sobre todo para los hijos, como lo principal era que sus hijos ojalá estuvieran ajenos digamos, a este ambiente o con el menor sufrimiento posible, o sea, una vida para otros. Y esto es bastante consistente con otros estudios criminológicos que se han hecho en derecho comparado y en la sociología, que muestran que en el fondo la forma en que vivencia la mujer en el encarcelamiento está muy relacionada con el mundo exterior, con sus familias, sobre todo con los niños. Entonces, una vida para otro. Lo segundo, las emociones, pero las emociones no tanto como la posibilidad de expresar la emoción, sino al revés, la necesidad de esconder la emoción en la cárcel para sobrevivir, o no ser percibida como débil, o no ser percibida como vulnerable. Entonces la necesidad de, por ejemplo, en muchas entrevistas salía yo, decía, lloro en la noche en silencio en mi celda, pero que mis compañeras no me vean, porque si me ven, van a decir que yo voy a ser establecida, voy a ser vista como vulnerable, como débil. Entonces yo tengo que llorar, pero en silencio, que no me vean, ¿no? Encerrarme. Encerrarse, entre comillas, en la privacidad que puede haber una celda de 3 personas. O sea, imagínense lo que puede ser eso. Y lo tercero era hacer bien a otros, pero no hacer bien a otros en el sentido de una cosa muy altruista realmente, sino que hacer bien a otros en el sentido ganancial, transaccional de sobrevivencia dentro de la cárcel. Es decir, yo te doy ropa, pero tú me das toallas higiénicas. Yo te doy un cigarro, pero tú me das maquillaje para que cuando vengan mis niños yo esté más presentable. Ese tipo digamos, de situación. Entonces, realmente es bien conmovedor las historias que uno escucha, porque también son historias que no son historias que, digamos, son historias, casos aislados. Yo voy a poner un ejemplo. Cómo uno ve este tema, por ejemplo, la seguridad que está tan de moda, de la seguridad, cómo en realidad la seguridad es un tema que cruza sobre todo las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, una mujer nos decía, mire, yo estaba en un barrio con balas locas. Entonces yo trabajaba como aseadora, pero en mi barrio tengo 3 niños, contaba ella, y en mi barrio había balas locas, entonces yo quería cambiarme de barrio por seguridad por mis hijos, porque yo ya veía, a mi vecina ya se le había muerto una hija así, entonces yo me quería cambiar. Se cambió, pero claro, el arriendo le salía mucho más caro, no alcanzaba. Entonces yo me puse a microtraficar, aparte de trabajar como aseadora, me puse a microtraficar para poder pagar el arriendo para sacar a mis hijos de ahí. Me pillaron, y mis 3 hijos están institucionalizados. Entonces, finalmente uno ve cómo es un sistema que si se atendiera, lo hablábamos con la profesora Rivera, a las causas basales que están, digamos, cuando nosotros vemos la política pública penitenciaria, antes de eso han fallado muchas otras cosas, falló la educación, falló el trabajo, falló muchas otras cosas que nos llevan a eso. Y por eso es que, y con esto ya me queda poco tiempo, voy terminando, para hacer alguna referencia a la jurisprudencia de la Corte, cómo en definitiva la perspectiva de género, cuando nosotros decimos, cuando me tocó estar en la Defensoría Penal Pública, nosotros empezamos a desarrollar una perspectiva, una defensa con enfoque de género, por ejemplo, para cuestionar cómo se podían entender los requisitos de la legítima defensa, cómo se podía cuestionar el agravante de parentesco en el caso de que una mujer tomara, digamos, justicia por mano propia, cuando no se daba, por ejemplo, una actuación como pariente respecto de aquel agresor. Entonces, es decir, aquí no se puede aplicar el agravante parentesco porque esta persona realmente, la persona víctima, no se comportó respecto de la victimaria, que es la mujer, como un pariente, entonces no se configura el agravante parentesco. Y el caso de legítima defensa también. Y muchos otros casos sería largo explicar acá. Eso, la defensa
pública o la defensa jurídica con enfoque de género. En materia de políticas penitenciarias, por supuesto, se pueden adaptar las cárceles, se pueden hacer más cosas, pero en realidad tiene que haber una perspectiva de género mucho más amplia, que tiene que ver con, insisto, con la educación, con el trabajo, con las capacidades de inserción. Y hablando del sistema penal en su conjunto, los fiscales, por ejemplo. ¿Qué casos llevan a la justicia? El caso, por ejemplo, de la pastora Aymara. ¿Por qué ese caso llegó finalmente al sistema en la forma que llegó? Ella fue condenada en un primer juicio a 10 años, en el segundo juicio después de la nulidad que se pidió a 12 años. No se considera la perspectiva antropológica que había detrás de ese caso, se la causó como autora del delito de abandono de menor en lugar despoblado. Es decir, no solamente esto, no es un tema solamente de gendarmería, de la defensoría, también es de los fiscales, también de los agentes penitenciarios, en fin. Entonces, yo quisiera como dejar planteada esa reflexión, la perspectiva de género, no solamente en lo penitenciario, sino en todo el sistema penal, y para eso yo creo que la universidad es muy importante lo que pueda hacer, cómo pueda contribuir, sobre todo a la luz de este cambio de gobierno que está a puertas, ¿no es cierto?, qué importancia es de poder colaborar, que la universidad pudiera colaborar también para hacer visibles estas realidades. Y por último, en estos minutos quisiera compartir algunas de las estándares que estableció la jurisprudencia de la Corte en que ha tomado el tema de la perspectiva de género. Por ejemplo, medidas provisionales, el caso del Centro de la Región Andina contra Venezuela, sobre mujeres embarazadas y en situación de lactancia, donde estableció que debe existir instalaciones adecuadas y también existir personal penitenciario formado. También en otro caso importante, que el caso penal Miguel Castro contra Perú, donde en ese caso, esto le doy los titulares nomás, después usted al que le interesa los puede buscar, un caso donde en el año 92 se asedia esta cárcel, se bombardea esta cárcel por parte de funcionarios estatales, como era una operación para dar muerte a ciertas personas internas, pero ahí había mujeres embarazadas que estando embarazadas tuvieron que arrastrarse sobre cadáveres para poder escapar de las balas, y en ese caso lo que hace la Corte es desarrollar el concepto de violencia sexual que no implicaba necesariamente, no estaba dada por la tocación, sino por la observación, por la exposición de las mujeres desnudas a la observación de funcionarios penitenciarios, y eso la Corte lo conceptualizó como violencia sexual. Es un caso muy interesante, largo también de explicar, pero hay otro caso también que es relevante, que es el caso Club Flores contra Perú, donde una mujer que era médica estuvo en aislamiento y comunicada, se le prohibía leer, por ejemplo, literatura médica para actualizarse, se le mantenía en penumbra, tuvo una serie de problemas físicos, pero ahí lo interesante, desde mi punto de vista, lo que hizo la Corte fue decir cómo la privación de libertad también afectó a la familia, desarrolló el concepto de, lo que ellos decían, los familiares y los hijos, con los cuales estuvo privada de contactarse durante un año, decían que ellos se sentían encarcelados junto a la madre, junto a su madre. La familia, en el fondo, también se sentía como destinataria de la privación de libertad. Entonces ahí la Corte desarrolló también estándares en ese sentido. El caso J contra Perú, que es un caso de una persona acusada de terrorismo, que estuvo incomunicada durante 17 días, la Corte dijo que independientemente del delito de que se tratara, la persona sí tenía derecho a ser puesta ante la justicia. Y de ahí, a propósito de ese caso, la Corte desarrolló estándares muy importantes sobre violencia sexual, cómo se investiga violencia contra la mujer, no necesariamente violencia sexual, pero sí violencia contra la mujer, y estándares que, además de los casos de violencia sexual, se hicieron extensibles a otro caso de violencia contra la mujer, como el lugar adecuado para prestar declaración, como la atención médica, como la asistencia jurídica, como la cadena de custodia, como la adecuada preservación de la prueba. Hay otros casos, tal vez dos de los casos que quisiera mencionar es el caso Chinchilla Sandoval, que es una mujer discapacitada, una mujer que producto de una diabetes maltratada, en la cárcel se fue empeorando, finalmente ella terminó en silla de ruedas, la cárcel no estaba adaptada, finalmente la cárcel, como no estaba adaptada, era una trampa, una trampa para esta mujer, porque ella finalmente resbala, cae y muere. Entonces ahí la Corte de una manera muy interesante desarrolla los estándares de cómo los ajustes razonables se tienen que traducir en
ajustes físicos para que las personas que están privadas de libertad no se vean expuestas a este tipo de consecuencias. Entonces, ahí desarrolló todo el concepto de enfoque social de la discapacidad, de estos límites físicos, el enfoque social y no médico, es decir, cómo las instituciones tienen que adaptarse a la discapacidad para que puedan vivirse vidas dignas. Y paso el aviso, a propósito, que en la entrada de esta escuela, con todo el cariño lo digo, no hay una baranda para que las personas discapacitadas puedan tomarse. Está la rampa está lejos, entonces paso el aviso con todo el cariño que tiene que haber una baranda para que las personas no se caigan. Bueno, termino el paréntesis. Y el último caso es Chinchilla Sandoval, que Chinchilla Sandoval yo lo comenté, el caso Manuela. El caso Manuela, un caso muy dramático, porque Manuela fue detenida estando en una emergencia obstétrica en el hospital. Ella tenía unos bultos en la región del cuello, no fue examinada, fue derivada directamente a la policía, no fue sometida a tratamiento médico. Esto era un linfoma de Hodgkin, un linfoma que tiene tratamiento y posibilidad de sobrevivencia en 95% de los casos, pero como ya no se le dio tratamiento, ella terminó falleciendo. Entonces acá la Corte también desarrolla estándares sobre la necesidad de atención inicial, médica, continua y no solamente sintomática para las mujeres privadas de libertad. Ya se nos acabó el tiempo, solamente quisiera concluir señalando que la privación de libertad no puede significar la privación de dignidad, que no tenemos que olvidar que los derechos humanos se asientan en la noción de dignidad de la persona, la noción de autonomía de la persona, la noción de inviolabilidad de la persona. Eso significa, en este último sentido, de la inviolabilidad, que el encarcelamiento no puede ser una forma de maltrato que atente contra la inviolabilidad de la persona. Entonces eso no lo podemos perder de vista, así que yo estoy segura que desde esta universidad y todos, cada uno de ustedes desde sus respectivos roles, va a contribuir significativamente para que esta dignidad de las personas privadas de libertad ojalá pueda ser más visible y sobre todo más respetada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra, qué tema más desafiante, ¿no? Yo creo que nos quedamos todos con muchas tareas en la academia, ¿no? Yo creo que tomar ese guante de poder aportar desde la academia en lo que son políticas públicas, además, pero quizás también, como usted bien decía, esto es un tema integral, sistémico, y están involucrados los defensores, los fiscales, los jueces, que aplican estas medidas todos los días, y yo creo que hay poca conciencia quizás en la judicatura todavía de estos estándares de la Corte Interamericana, ¿no? Al momento de resolver las prisiones preventivas, sobre todo, porque yo diría que esa es, las penas, bueno, también, pero hoy día la prisión preventiva es el gran problema que está ocurriendo. No sé si tenemos un minuto, alguien tendrá una pregunta, si podemos abrir un breve debate, un par de preguntas, sí, para aprovechar esta instancia. Gracias. Sí. Gracias, buenos días. Maimai Pulamien, Maimai Compuche, Inchelafken, Colimán, Quejatic, mujer mapuche, de acá de Renca, de este territorio. Bueno, agradecerle a la directora del Departamento de Derecho Procesal por este espacio muy importante para nosotros como mujer mapuche. Es muy importante el tema del cual se aborda. Agradecer a la ministra, también a don Raúl Aldecano. Hay dos fallos condenatorios contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana respecto a las condenas del Estado de Chile en el caso de mujeres mapuche. Una es de la Lamien Lorenza Cayuán y el otro es de la Machi Francisca Lincolnao. Mi pregunta es a los tres exponentes, es una pregunta y una invitación además. Me van a ver constantemente en este espacio mientras la salud me acompañe, mientras el diagnóstico del cual arrastro como consecuencia de apremio ilegítimo, una esclerosis múltiple. Soy víctima sobreviviente de apremios ilegítimos cometidos en dictadura, mi causa está en sede penal, por eso me atrevo a estar presente en este espacio e incidir. Y gracias, ministra, por esa invitación que usted nos hace para mirar las cárceles.
tomo su invitación para que veamos las propias cárceles que tenemos en nuestra mente, donde no somos capaces de reconocer al otro con su identidad, con su belleza, con su riqueza y con la grandeza y la miseria que todos tenemos, porque tampoco somos superhéroes, también tenemos error y tenemos acierto como seres humanos, como personas. Así que agradecerle esa invitación y, ministra, respecto a las condenas que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos dos fallos que yo le mencioné, mucho más respecto al caso de nuestro mapuche, el caso Lonco, uno reciente, y donde también se condena el exceso de aplicación de las medidas de prisión preventiva como derecho penal de autor, donde se aplica principalmente a la población pobre, indígena, donde se criminaliza la pobreza, donde se criminaliza, y también hay un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Mujeres del 2017, donde dice que la mayor mujer que vive violencia es la mujer indígena en el contexto urbano. ¿Por qué? Porque está privada de su territorio, de la economía, de su religión, de su espiritualidad, y eso genera evidentemente situaciones de pobreza, de desigualdad, que niegan el desarrollo económico, que es la base y el sustento para la vida, para todos. Entonces mi pregunta es, ministra, y también la invitación a los docentes y académicos, ¿por qué estoy en este espacio? Porque aquí se forman los jueces, aquí se forman los ministros, los presidentes, los diputados que van a tomar las decisiones que van a condenar o absolver a nuestra gente. Entonces, por eso es importante estar acá. Pregunta es, ¿cómo en estas condenas donde se obliga a los estados y a los gobiernos y a sus instituciones, estando en una universidad pública, a que se entreguen las herramientas del conocimiento respecto a la cultura y la cosmovisión, en el caso nuestro como mapuche? ¿Quién hace la fiscalización de aquello? ¿Quién hace el control de legalidad y de convencionalidad en los espacios públicos, en las academias, donde se forman los profesionales, en la academia judicial, por ejemplo, en las asociaciones de jueces, en los magistrados? ¿Quién establece ese control, ministra, en su condición de Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo lo hago como ciudadana, más que exigir, es una petición respetuosa para que abramos este diálogo y abramos las instancias para conversar y buscar soluciones para la vida digna, que al final es para todas y para todas. Así que muchas gracias, la ministra Altumay, y felicidades a todas las mujeres que han llegado a esta instancia, a este espacio. Ojalá que tengamos una decana acá en esta facultad. Muchas gracias, ñaña. ¿Quién más? Tenemos varias preguntas, sí, y ahí la ministra responde al final, ¿sí? Bueno, muchas gracias, un placer, me sumo a la alegría que manifestó el decano y la directora de tener con nosotros a la ministra Pérez. Y yo tengo una pregunta que más que nada tratar de conocer su opinión, porque una de las cosas que quedan de manifiesto de la exposición y de la investigación que ya has realizado anteriormente, es que el encarcelamiento femenino tiene un impacto en personas inocentes, por decirlo de algún modo, mayor que el encarcelamiento masculino, de manera más o menos sistemática, producto en parte de que la mayoría de las mujeres tienen hijos, más que las mujeres que están no encarceladas incluso. Y entonces el hecho de que de algún modo se vulnere el principio de culpabilidad, uno podría decir, ¿no?, en que sufran penas personas que no han cometido delitos, como pueden ser los hijos, los familiares, las personas a las que estas mujeres cuidan, yo creo que genera como una carga en el que diseñan las instituciones penales de pensar cómo podemos desarrollar ajustes, y no sé si la Corte ha desarrollado algún criterio para que las penas de esas mujeres sean proporcionales a sus delitos y no tengan efectos colaterales sobre terceros inocentes. Si acaso, o sea, no sé qué opinión, si acaso tú lo ves como algo de determinación de la pena, o si habría que pensar en formas carcelarias distintas que pudieran disminuir esos efectos colaterales, si lo ves como un problema de desigualdad que podría ser muy difícil de resolver, etcétera. Como conocer tu opinión de cómo enfrentar esa desigualdad en los efectos. Gracias. Bien. Álvaro, sí, director. Bueno, buenos días, felicitaciones por la actividad, muy buena la exposición. Mi pregunta es un poco más general, no se focaliza en mujeres privadas de libertad, se focaliza en general,
y en concreto en torno a la reforma que en estos momentos se está tramitando. Y quiero saber su opinión en torno a separar las tareas de reinserción con seguridad en dos servicios distintos. ¿Qué opinión le merece esa reforma? ¿Quién más? ¿Sí? El director de posgrado. Queremos Flavia, pero... Sí, muy corto a la magistrada Pérez. Algunas palabras sobre las niñas mujeres privadas de libertad. Gracias. Ya. Niñas, sí. ¿Faltaba alguien más? ¿No? Ya. Decano, última pregunta. Muy breve lo mío. Yo estoy muy curioso, ministra. Me imagino que usted sabe qué argumentos da Gendarmería o antecedentes hay de por qué en el caso de las mujeres no existe un capuchinos. O sea, eso se vio de manera palmaria cuando se discutió la situación de la ministra Vivanco. ¿Por qué los reos reclusos tienen una cárcel, llamémoslo así, no sé cómo calificarla, pero capuchino, sabemos de lo que estamos hablando, y no hay un capuchino femenino? ¿Qué argumentos hay para eso? Porque, entre otras cosas, usted dijo que había incluso entrevistado a la DIPRES, a todos los que tienen que ver con este circuito. Puede ser que no haya ninguna información sobre eso, pero me llama poderosamente la atención ese punto específico. Gracias. Ministra, sí, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Realmente son preguntas todas muy, muy interesantes y muy, muy pertinentes. Voy a intentar esbozar algunas ideas respecto de lo que usted señalaba. Todas las sentencias que emite la Corte pasan por un proceso después de supervisión. Yo a todo esto no puedo sino más que coincidir completamente en lo que usted señala, que muchas veces las cárceles están en nuestras propias cabezas. O sea, claramente hay los prejuicios que existen, y esto nosotros lo vemos a diario en la Corte, lo que tiene que ver muchas veces con los estereotipos que utilizan los operadores de justicia para en sus distintas acciones en el juzgamiento. Y esto no solamente el Poder Judicial, sino también muchas veces los fiscales, también los defensores. En lo que se refiere al proceso penal, pero también en muchos otros tipos de procesos. De hecho, si uno mira, muchas veces la responsabilidad del Estado muchas veces se compromete en gran parte por el Poder Judicial. Y eso es así históricamente la jurisprudencia de la Corte. Por eso es tan importante la capacitación a la que usted hace referencia. Y por lo menos en el caso chileno, yo no participo en los casos contra Chile por mi nacionalidad. Los jueces que somos nacionales de un país no participamos nunca en los casos contra el país del cual provenimos, pero yo sé que en el caso chileno la Academia Judicial ha hecho grandes esfuerzos por ir tomando todas estas órdenes de capacitación e implementándolos a través de la Academia. Y ahí el proceso de supervisión, ¿cómo se hace? La pregunta suya, ¿cómo se hace el proceso de supervisión donde la Corte... a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene un comité de ministros que se encarga un poco de la supervisión, en el caso de la Corte Interamericana, no hay un comité de ministros, entonces la misma Corte establece un mecanismo de supervisión y ahí periódicamente se ve a través de audiencias periódicas cómo el Estado va cumpliendo en distintas materias. Yo no tengo muy claro que el caso de Lorenza Cayuán haya llegado a la Corte. Yo creo que probablemente ha llegado a la comisión. No, a la comisión, no es una sentencia de la Corte. Y a veces en la comisión hay procesos de solución amistosa y ahí muchas veces el caso no alcanza a llegar a la Corte. Así que yo creo que ahí hay que poner, digamos, mucha atención a lo que ocurre en el proceso de supervisión, porque ahí participan muchas autoridades del Estado. A veces yo lo veo en supervisiones de otros países, porque tampoco participo en las de Chile, que muchos estados le ponen mucho énfasis porque participan autoridades de alto nivel en la audiencia de supervisión, ¿ya? Y eso implica compromiso político, lo cual siempre es una buena noticia, cuando hay compromiso político. Lo que dice la profesora Lorca, bueno,
Este es un tema muy, muy relevante realmente porque plantea muchas inquietudes y muchas preguntas de finalmente lo que significa la privación de libertad y los alcances que tiene. Yo olvidé mencionar a lo que tendría que haber mencionado, que son los estándares que estableció la Corte de la Opinión Consultiva sobre privados de libertad, donde específicamente señaló respecto de las mujeres cuidadoras, señaló estándares específicos respecto de mujeres, respecto a distintos grupos vulnerables, pero respecto de mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mujeres cuidadoras. Y señaló que respecto de estas mujeres, el caso de mujeres cuidadoras, precisamente para no producirse este efecto, debería privilegiarse otros mecanismos de cumplimiento de pena, como privaciones domiciliarias, como brazalete electrónico, o cualquier otra medida que no implicara la afectación de inintencional, afectación de niños y niñas bajo el cuidado de las mujeres. Entonces, yo creo que esa opinión consultiva puede ser utilizada como un argumento justamente para discutir medidas cautelares. Respecto de lo que planteaba el profesor, respecto a la reforma, bueno, es una gran duda de cómo se podría realizar esto, cuál sería la mejor solución. Personalmente, creo que, bueno, siempre es complicado, pero esos son temas que tienen que ver con el país de uno, pero de un punto netamente académico, es decir, aquí salgo de mi rol de vicepresidente, netamente académico, creo que es complejo que las labores de reinserción quedan entregadas al Ministerio de Seguridad. Creo que las labores de reinserción deberían quedar en el Ministerio de Justicia, porque es un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y como tal tiene un rol garante e importante de que todos estos programas de reinserción vayan alineados a estos objetivos, es decir, a los objetivos de preservar la dignidad, la inviolabilidad y la autonomía de las personas. Entonces yo creo que eventualmente una buena solución sería que, si que se va a avanzar en esto, sería que las labores de seguridad quedan entregadas al Ministerio de Seguridad, pero las labores de reinserción al Ministerio de Justicia. Y respecto a lo que dice el profesor Gonzalo Berrío, realmente, si la situación de las mujeres privadas de libertad, adultas, ya hay poca información, hay poca infraestructura, el caso de las niñas es situaciones incluso más preocupante, y voy a poner un ejemplo, solamente el profesor Berrío lo conoce, normalmente cuando, y esto sigue por ejemplo pasando en Limache, cuando llega una niña privada, una adolescente, muchas veces ni siquiera hay espacio de infraestructura para albergarla, es decir, se tiene que acomodar una enfermería, esto pasa en todo Chile, se tiene que acomodar una enfermería, se tiene que acomodar un lugar que ni siquiera hay una infraestructura pensada para las adolescentes. Con todo lo que eso, si no hay infraestructura, imagínense lo que va a pasar con la reinserción, con la oferta programática, incluso más paupérrima. Entonces, claramente ahí, pero yo creo que esa es la situación de las adolescentes, ojalá que la universidad tome este guante, como dice, es un tema que merita una discusión en sí misma, por su gravedad, por su urgencia. No bajo el paraguas de las mujeres en general, sino que específica. Y respecto de... me faltaba una pregunta. Lo que decía el decano. Bueno, esto es una discusión de larga data y un poco se vincula a lo que ya hemos dicho, la infraestructura, digamos, la falta de infraestructura que tenga una mirada específicamente de las mujeres, también se refleja también en esa discusión respecto de que existe un capital ya y no existe un recinto similar para... Claro, no existe, bueno, forma parte de una reflexión más amplia que tiene que ver con esta invisibilización, esto de ser dejado a lado. De hecho, por ejemplo, lo digo con cierto grado de pena, digamos, cuando se partió con mucha fuerza con el cambio con este enfoque de tomar una perspectiva de género en el tema penitenciario, con una construcción, hicimos un plan, por ejemplo, para una construcción de la cárcel en la Arica, una serie de reformas, que como política de Estado, tal vez lo penitenciario es una de las cosas más de Estado que existen, porque son temas de muy largo aliento. La construcción de una cárcel no toma nunca menos de 10 años, nunca, jamás. Entonces, pero lamentablemente, cada vez que cambia un gobierno,
este tema a veces es dejado de lado y no es prioridad. Entonces, por eso es que por eso yo hago un llamado a la universidad para que tome esta posta, porque no es sino de las universidades, de la academia, donde tal vez se puede poner el foco en la necesidad de que esto tenga un largo aliento y una mirada a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Qué buen espacio de discusión. Yo creo que son necesarios que esto se repita, ¿no? Que volvamos a abordar estos temas. Yo quisiera terminar destacando principalmente el compromiso suyo en estos temas. Yo creo que hay dos hitos fundamentales en su gestión en el Ministerio de Justicia, que fue precisamente la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se creó justamente bajo su mandato. Y además le tocó vivir el incendio de la cárcel de San Miguel, que eso fue un periodo muy difícil. Y bueno, yo la verdad es que creo que tenemos que celebrar que ojalá. Obviamente hoy día desde la Corte Interamericana está haciendo un tremendo aporte, pero ojalá pueda también volver aquí al país prontamente. Muchas gracias y ahora los invitamos a un cafecito ahí a la terraza, un pequeño break, un pequeño cóctel. Muchas gracias.